Los estudios al ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, a quien le agradecemos, por supuesto, por brindarnos estos minutos para conversar sobre diversos temas que están vinculados a su labor como ministro y también desde otros fueros, sobre todo el del Ministerio Público. Ministro, ¿cómo está usted? Muchas gracias por su visita aquí a los estudios de RPP. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ministro, usted ha sido señalado por el Ministerio Público en la denuncia de la resolución de allanamiento, lo hemos leído, como supuesta cabeza de una presunta organización criminal, ¿cierto? Que estaría operando en las esferas del gobierno. Y además el Ministerio Público se basa en declaraciones de testigos protegidos, chats, conversaciones entre las personas involucradas. ¿Usted qué tiene que responder ante esta aseveración del Ministerio Público? Bueno, en principio un saludo para todos los que nos están escuchando o viendo. Para mí esto no es más que la construcción de otro cuento del Ministerio Público en nuestra contra, definitivamente creo yo asustados por todas las cuestiones que nosotros estamos ejecutando y lo que estamos a punto de hacer, que es el acompañar una propuesta de reforma. Y digo por qué, porque cada una de las imputaciones que se sostienen en este requerimiento, del cual acabo de ser notificado hace 3 días, ninguna tiene un sustento o un soporte, o más aún, ninguna tiene un medio probatorio. Para empezar, ningún chat es mío. Ninguna conversación es mía. En segundo lugar, se habla, por ejemplo, que en mi calidad de ministro yo habría favorecido para que un general se mantenga en situación de actividad. Esa no es mi responsabilidad. Quien decide qué general se queda o no en situación de actividad es el Comando de la Policía Nacional del Perú a través de una Junta Especial de Generales conformada por 6 generales y son los que determinan y los que proponen quién pasa al retiro y quién mantiene su situación. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuál es la intención de fondo? ¿Qué es lo que usted percibe? No, absolutamente desprestigiarnos, generar en este caso situaciones para poder allanar, para poder generar, digamos, ciertos escenarios que definitivamente tendrían como única finalidad atacarnos de manera concreta. O sea, para usted el Ministerio Público le tiene miedo. No, para mí porque usted lo acaba de decir, o sea, no, yo voy a ser asustado. Yo voy a ser absolutamente claro. Para mí parte del Ministerio Público conforman una organización criminal, sumado a un grupillo de jueces que están absolutamente identificados, como también a un grupo de... ¿En qué se basa para decir eso? ¿En qué se basa para decir que el Ministerio Público es una organización criminal? No, ojo, yo no estoy diciendo que el Ministerio Público sea una organización criminal. Estoy diciendo parte de. El Ministerio Público forma parte de una organización. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando deciden atacar a un político, el modus operandi es el mismo. Un dominical, la creación de una noticia criminis, la formulación de un requerimiento, la ejecución y nuevamente al dominical. Si tú te das cuenta, son los mismos periodistas, son los mismos fiscales, son los mismos jueces, es el mismo modus operandi. Lo que llaman algunos el método de FICOP, es lo mismo. Bueno, entonces, pero hay imágenes que se muestran, hay algunos chats, no es que sale simplemente una persona desde su punto de vista o desde su versión, sino que todos, digamos, tienen cierto sustento. A ver. Y hablamos particularmente de las imágenes que han salido hace unas horas en el local, El Cordano, que está al lado de Palacio de Gobierno. Te agradezco muchísimo la pregunta porque esto me permite primero, pedirle disculpas a todos mis amigos, a mi entorno personal, por eso te digo, a mi entorno personal que se ha visto vinculado en este pseudo reportaje que, ojo, no es otra cosa, eso no es consecuencia de una investigación. El Cordano, que es un café al cual yo recurría todos los días para tomarme una taza de café o comprarme un sándwich que es sumamente conocido, a mí me comentaron que el fiscal Ordaya había ido a retirar las imágenes de las cámaras con la intención de ver con quién se reunía Santibáñez. Yo le dije, no tengo ningún inconveniente porque siempre las reuniones que yo he sostenido han sido absolutamente privadas y amicales. Por un lado. Segundo término. Las personas con las cuales yo he sostenido reuniones ahí o me he tomado un café y que corresponden a mi ámbito personal, no podían ingresar a Palacio. Porque justamente son de ámbito personal y para eso he traído unas fotos, por ejemplo. En las imágenes se ve que yo me abrazo con una persona que está acompañada de una señora y una dama rubia y que incluso se toman fotos en el Cordano. Ese señor se llama Carlos Antón y su esposa se llama Heidi Fram. Heidi, una de las abogadas más importantes de migraciones en los Estados Unidos, que ellos son amigos míos, personales que estaban haciendo una ruta por el centro de Lima y enterándose que yo estaba trabajando en Palacio de Gobierno, me piden tomarse un café. Son amigos personales. Es más,
Carlos Antón hace 25 años que no vive aquí en el Perú. Pero ¿no sería más fácil que ingrese a Palacio de Gobierno en la privacidad que quizá usted necesita para esta reunión con amigos y personas cercanas? Se lo consulto. No, en lo absoluto. Yo era un funcionario encargado exclusivamente de brindar asesoría de despacho presidencial. A de Palacio de Gobierno no entra nadie que no forme parte de una agenda en este caso de trabajo. Otra cosa, por ejemplo, se nombra y se menciona, ¿no?, de manera maliciosa, porque incluso los periodistas han sido hasta imputación personal, y es más, incluso yo rechazo tajantemente hoy la carátula del comercio que habla de reuniones clandestinas. La clandestinidad implica en realidad estar al margen de la ley o ser reuniones escondidas. Aparece una persona a la cual yo le entrego un folder con documentos y maliciosamente dicen que estará justamente entregando. Yo les cuento, esta persona es mi abogado. O sea, es uno de mis abogados. Y lo que yo le entrego son las notificaciones que el Ministerio Público me ha hecho a mí a Palacio. El Ministerio Público, aproximadamente en más de 4 o 5 oportunidades, me ha notificado las acusaciones. Entonces, yo ese día cité a mi abogado y le entregué. Y si están los POSIT es porque están separadas las notificaciones, dependiendo de cada caso. Y entre otros más. Entonces, estamos hablando de... la clásica aquí es eso, es construir muñecos. Pero, ministro, es construir muñecos para luego generar toda una situación, ¿no?, adulterando lógicamente información y manipulando también la intención. Quería preguntarle, desde el punto de vista de la ética y la idoneidad de un funcionario público, ¿usted cree que es conveniente que una persona como usted, con investigaciones, ¿no?, sea ministro de Estado? ¿No le hace eso daño desde el punto de vista político al gobierno? Usted fue censurado como ministro del Interior, sin embargo la presidenta insiste y lo nombra usted ministro de Justicia. ¿No es ese un desafío al Congreso? No, en lo absoluto. Yo en principio agradezco la propuesta del Premier porque, como lo establece el mandato constitucional, la propuesta es del presidente del Consejo de Ministros y que la señora presidenta haya confiado en mí para hacer, o mejor dicho, para liderar 3 puntos en concreto. La reforma del sistema de justicia, la modernización o la aceleración de la construcción de los penales en el INPE y la evaluación justamente de la permanencia del Perú en la Corte Interamericana. Ya, pero son 3 cuestiones que yo creo que son absolutamente válidas para poder trabajar. Y para responder a tu pregunta, la Constitución Política del Estado establece claramente que sobre la presunción de inocencia. Yo puedo tener estas investigaciones y soy absolutamente inocente. Con una censura y 12 investigaciones. A ver, las investigaciones, ¿no le hace daño políticamente al gobierno? Las investigaciones generales, y esto tengo que aclararlo, o las 2 investigaciones a las que hacen referencia, todas ellas han sido expuestas o iniciadas por el Ministerio Público como consecuencia de mi ejercicio como ministro. Para empezar, número 1. Número 2, dicen el ministro tiene 2 investigaciones. La fiscal de la Nación tiene más investigaciones que yo y sigue siendo fiscal de la Nación. Entonces, aquí nosotros defendemos siempre la idoneidad de nuestra conducta, la inocencia que nosotros tenemos, y eso es algo que poco a poco seguir probando. ¿Qué nos dice, ministro, que hay una persecución? Porque usted dice, desde que soy ministro tengo 12 investigaciones. Pero eso es absolutamente visible. Y no solamente contra este ministro, contra otros ministros, contra congresistas, contra la señora presidenta. Todo aquel que le resulta incómodo a una mafia caviar es denunciado y es perseguido. Y como parte del Ministerio Público está instrumentalizado, en este caso, para desarrollar determinadas conductas, como le refiero, bajo la hipótesis incluso de una estructura criminal. Entonces, eso es lo que ocurre. Vamos a hacer una pausa, ministro. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, aquí en los estudios de RPP. Le dejo una pregunta planteada dentro del marco de este caso Ícaro, la investigación que se está haciendo y donde señala la Fiscalía que usted sería la cabeza de una presunta organización criminal. ¿Usted considera que van a haber medidas mucho más, diríamos, fuertes hacia ustedes? ¿Más allanamientos, por ejemplo? ¿Tienes alguna duda? Le pido no, esa pregunta se la dejo a usted. Vamos a la pausa y regresamos con más información. Estudios con el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. Ministro, le había dejado la pregunta planteada. ¿Usted considera que van a haber medidas mucho más fuertes contra los que están siendo investigados en el caso denominado Ícaro, la supuesta red de corrupción, red criminal en el aparato público? Y le agrego otra pregunta. ¿Qué relación tiene usted, si es que la tiene, con Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República? ¿Lo conoce, ha conversado con él, lo ha tratado, lo ha llamado?
A ver, con respecto a tu primera pregunta, yo no tengo ninguna duda. Es el modus operandi de esta organización. Siempre lo han hecho de esta manera. Yo no tengo ninguna duda que lo que han hecho ayer es transmitir estas imágenes que solamente las tenía el fiscal Ordaya, que dicho sea de paso es el mismo fiscal en todos mis casos, ¿no? Que solamente las tenía él, nadie más lo han transmitido en 3 dominicales como para que lo vea absolutamente todo el mundo. Y esto va a generar de todas maneras lo llamada noticia criminal y no tengas ninguna duda que va a generar probablemente un allanamiento, cualquier cuestión es que siempre están acostumbrados bajo este modus operandi de hacerlo. Entonces, ¿es el fiscal Ordaya quien tiene algo personal contra usted? A ver, ¿Una persecución? No, el fiscal Ordaya es solo un peón. ¿De quién? Definitivamente de una organización muchísimo más grande, pero él es solo un peón. O sea, yo creo que la capacidad mental del señor no le genera tanto para construir estas Pero estas usted nos puede hipótesis. decir, por favor, usted habla de un sector del Ministerio Público que es una organización criminal, ¿cierto? ¿Cuáles? Exacto. Den los nombres, por favor. No, a ver, eso corresponde exclusivamente a las investigaciones que tiene que Pero usted hacer lo la dice por policía. algo, si lo dice... Por eso tiene que justamente corresponde exclusivamente a las investigaciones que tiene que hacer la policía. No soy yo el encargado Usted de está diciendo que es para la una- estructuración, Usted para la está calificándola como organización identificación. criminal, o sea... Una parte. Por claro. eso, ¿quiénes son los que integran esa parte? A ver, te vuelvo a repetir. Mira, Carlos, esta identificación de sujetos no la tiene que hacer el ministro de Justicia. La tiene que ser una investigación Pero, ministro, usted desarrollado dice, por la califica Policía de una Nacional. manera así. A ver, Está- no hay que tira tener la dos piedra dedos, y no hay esconde que la tener, mano. no hay que tener 2 dedos de frente, Carlos, para darse cuenta. Yo creo que eres un hombre sumamente inteligente. Eso lo tiene que para decir usted. para darte cuenta que estamos frente a un Bueno, mismo protocolo y a un mismo pero, modo de actuación. Ministro No, hombre, Santibáñez, también es cierto y hay que recordar, tenemos muchos temas para conversar con usted, pero el fiscal Carlos Ordaya la semana pasada estuvo junto a otros fiscales diciendo que no había un sesgo, que no había una persecución, que no había Pero temas políticos de pero es fondo. lógico. Lo recuerdo porque usted, claro, lo menciona él, pero salieron en conjunto los fiscales. Pero es lógico, o sea, a ver, no critican a un fiscal que sale en conjunto con un grupo de fiscales a sostener que sus investigaciones presumiblemente son lícitas y sin embargo sí cuestionan cuando sale un grupo de ministros a referir que lo que se pretende es tener un Estado de Derecho con igualdad de justicia para todos. Estamos hablando entonces de 2 discursos, ¿no? Y correspondiendo a tu pregunta con respecto al señor Nicanor Boluarte, sí. yo no lo conozco, nunca he conversado con él, nunca me he visto con él, nunca me he cruzado ni siquiera con él. Entonces yo no tengo ninguna relación con el señor Nicanor Boluarte y es más, y en los meses que yo fui ministro del Interior, así como en esta oportunidad que estoy ejerciendo el cargo de ministro de Justicia, ni siquiera se le ha visto en algún tipo de actividad. No he tenido esa oportunidad. En la investigación del caso Ícaro, y para retornar a las imágenes de hace unas horas en el Cordano, también aparecía Marco Antonio Palacios Mesa, Es correcto. que está investigado. Él correcto. también es cercano, era una reunión personal que usted decidió no tenerla dentro de Palacio. Mira, te agradezco la pregunta por 2 razones. Marco no solamente es mi ex socio, Marco es Además de eso, claro. Marco es mi abogado en la denuncia interpuesta ante la Junta Nacional de Justicia contra la Fiscal de la Nación. Es mi abogado. O sea, también estaba viendo temas legales en ese momento. Lo que nosotros estábamos conversando justamente es, Marco es mi abogado en dos expedientes, por llamarlo así. En la denuncia interpuesta ante la Junta Nacional de Justicia contra la Fiscal de la Nación y en el proceso de indemnización por la demanda que me ha interpuesto esta persona, la cual en algún momento nosotros calificamos como parte de una organización terrorista, se acordarán, ¿no? El exterrorista que nosotros calificamos y que nos ha demandado por indemnización por daños y perjuicios. Él es mi abogado. Entonces, lo que nosotros justamente estábamos conversando allí, y recuerdo porque la reunión fue sumamente rápida, es porque el caso había subido en apelación, ya que habían negado en primera instancia la demanda interpuesta por esta persona. Entonces, la decisión que estábamos tomando era si yo me presentaba o no a la audiencia o simplemente él asumía como abogado. Por eso es que la reunión no dura ni... Es prácticamente 4 o un 5 minutos. saludo, ¿ah? Exacto. Entonces, era justamente para determinar los pros y los contras de ese tema. Ni 3 minutos duró.
Ahora, y le explicaba las razones por las cuales yo consideraba que no debía publicitar más este procedimiento, ¿no? Ministro, según el Ministerio Público también, usted estaría vinculado a una red de corrupción para movilizar policías en favor de intereses vinculados a la mina El Dorado en Ayacucho. ¿Qué responde a ello? A ver, el ministro del Interior no es el comandante general de la policía. El ministro del Interior es el funcionario público que establece las políticas y las líneas de acción. Todo lo referente al tema operativo, es exclusivamente responsabilidad de la Comandancia General de la Policía Nacional, de la Dirección de Operaciones comandada por un teniente general de la policía, de las unidades que se involucren en este tipo de operativos, de la Dirección de Inteligencia, es decir, hay chats dentro de la carpeta en donde justamente hablan de una cierta influencia para favorecer a los dueños de esta mina, inclusive hablan de pagos, supuestos pagos, obviamente, no todo hay que manejarlo en condicional. Mira, Carlos, el papel muchas veces aguanta todo. Y lo cierto es que en este procedimiento, en este protocolo, el ministro de Interior no tiene ningún tipo de intervención, ninguno. Ministro, hay un tema también, y es una denuncia de la periodista Carla Ramírez de Panorama, en el que lo acusa directamente a usted, ¿no? Y ella señala que es además, y recuerda que es la periodista quien está haciendo seguimiento a las investigaciones que se le siguen a usted, de cierta presión, ataque. ¿Está estresada? ¿Perdón? Está estresada, digo. ¿Estresada? Carla, ¿Por qué? no sé. No, pero ¿por qué dice que está estresada? Es muy grave en realidad que una periodista de investigación que está haciendo seguimiento de ciertos casos salga a decir que su vida incluso está en peligro. A ver, nosotros desde todo punto de vista rechazamos absolutamente las manifestaciones brindadas por la periodista Carla Ramírez. Es cierto que nosotros hemos tenido probablemente muchas diferencias, porque no es que Carla Ramírez haya estado haciendo seguimiento. Carla Ramírez es la periodista que inicia siempre en las noticias criminales, las noticias crímenes. Incluso yo en alguna oportunidad, tanto a ella como a 2 o 3 periodistas, tomé la decisión de denunciar, que luego la denuncia no tuvo ningún, no fue admitida y ahí quedó. Entonces, yo sí tengo diferencias con alguna persona, las arreglo en los tribunales. Yo en lo absoluto, y mucho menos, el gobierno puede instrumentalizar cualquier tipo de situación que sea ajena a la ley, y por el contrario, estamos para garantizar los derechos humanos de absolutamente todas las personas. Incluso les comento que el día de ayer, por ejemplo, con respecto al periodista que ha sido amenazado por organizaciones criminales, el primer acto que se genera para darle protección parte del Ministerio de Justicia. Pero, ministro, tampoco minimice usted una situación así, porque acaba de decir que está estresada. Me parecía eso con algo de ironía. No, me parece que eso sí no en lo absoluto. No corresponde. En lo absoluto. Como te digo, es un comentario con respecto a la situación en la que puede estar, que, como te vuelvo a repetir, yo creo que se tiene que investigar. No vamos a dejar de hacerlo, que se investigue y lo hará las instancias pertinentes. ¿Pero que va a tomar algún tipo de acción legal? No, yo no en lo absoluto. Okay. Yo creo que lo que corresponde aquí es que se investigue. Porque si la señora periodista está denunciando un hecho de tal magnitud, lo que corresponde es que se investigue. Ahora, para determinar finalmente si es cierto o no es cierto, ¿no? Ministro, eso es lo que corresponde. Le voy a pedir respuestas bien concretas. En primer lugar, sobre el tema del frontón. ¿Les va a alcanzar tiempo a este gobierno para terminar la construcción del frontón? O sea, muchos dicen que lo de ayer ha sido un show y que además es muy caro, que podía mejor haberse ampliado algunos penales. Y en segundo lugar, ¿se está preparando ya usted para ser candidato? A ver, te voy a responder la primera pregunta y de la manera más rápida. Para empezar, el frontón no es el único penal que se va a construir, sino son otros penales. Está el penal de Arequipa, está el penal también en la selva, está la ampliación del penal Ica, está la ampliación del CON3.
permíteme, está la ampliación de penales y nosotros ya contamos con el presupuesto y estamos iniciando. Es una mentira lo que nos han vendido durante años, que el frontón vendría a ser un penal que costaría 5.000 millones de soles. Ya están los estudios técnicos que han determinado que el costo aproximadamente de la construcción del frontón son de 500 millones de soles, ¿correcto? Y no solamente eso, sino que nosotros ya vamos a empezar. El día miércoles, como lo ha anunciado la señora Presidenta Constitucional de la República, se va a suscribir un convenio entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia para que el Ejército, las Fuerzas Armadas, comiencen con el movimiento de tierras que dura aproximadamente entre 2 a 3 meses. E inmediatamente también se va a iniciar con la construcción y para esto el Ministerio de Vivienda nos está asistiendo para la emisión del decreto supremo que habilite la construcción utilizando los nuevos procedimientos de construcción en bloques. ¿Lo va a inaugurar la presidenta Dina Boluarte o se lo va a dejar al siguiente gobierno? A ver, lo importante aquí es empezar. Yo creo que la señora presidenta vamos a nosotros tratar de correr para poder generar la inauguración de este centro penitenciario, pero lo importante, como les refiero, es tomar la decisión de hacerlo. Durante años nos han engañado y decir que no se puede. Sí se puede. Y muestra de ello, y fíjense, muestra de ello es que si ustedes tienen la oportunidad de hacer un recorrido y visitar las islas del Frontón y San Lorenzo, van a poder ver, por ejemplo, que en la isla del Costado hay la construcción de todo un complejo, por llamarlo así, complejo que pertenece a la Marina de Guerra, y que es un complejo de entrenamiento. Le habíamos dicho que sea muy breve. Sí, ¿no? Si tiene aspiraciones políticas y si Perú se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este momento yo estoy absolutamente abocado exclusivamente al tema de ser ministro de Justicia, con las labores encomendadas por la señora presidenta y que nosotros esperamos cumplirlas a cabalidad. Y con respecto al retiro de la Corte, eso es algo que le compete, o la decisión a la señora Presidenta de la República conjuntamente con el Congreso. Lo que nosotros estamos haciendo es efectuar nuestro análisis técnico para viabilizar la decisión que la señora Presidenta adopte. Pero lógicamente la decisión sea más concreto, ¿va a postular o no? Porque cuando usted dejó de ser ministro del Interior, dijo, nos vemos en el 2026, ¿se acuerda? Aludiendo a las elecciones, porque ya se habla inclusive de que se está negociando con APP o el partido de Nicanor. No, me puedes ver. ¿O no? ¿Va a ser? Me puedes ver en otro. Es que lo que pasa, Carlos, es que me puedes ver en otro puesto político, me puedes ver como un activista, me puedes ver como una. Vemos pintas también, con su nombre. Hay pintas con su nombre y con su apellido. Yo no tengo ninguna responsabilidad en esos temas. Es más, creo que no soy el único Santibáñez en el Perú. ¿Qué hará Juan José Santibáñez después de julio de 2026? A ver, yo soy un profesional con 25 años de experiencia y rankeado en los principales rankings internacionales como uno de los mejores abogados procesalistas del país. O sea, yo creo que trabajo no me va a faltar. Así que, pero como les repito, el día de hoy estoy abocado a ser ministro de Justicia. No me ha respondido directamente, ¿ah? Me ha eludido la respuesta. ¿Sí o no? Nada más. No, es que hay que vivir el día a día, Carlos. Y el día a día, bien, pues, hoy es que soy el ministro de Justicia. Claro. Y mi labor está absolutamente mentalizada en ser ministro de Justicia y en cumplir con los objetivos que me he propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia aquí en los estudios de RPP. El ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, estuvo con nosotros en la rotativa del aire. Titulares y regresamos.